Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy lo vamos a nombrar los 1000 años. Bueno, vamos a darle lectura, como ustedes ya saben, a todo el capítulo. Vamos a leer el capítulo 20 de Apocalipsis a partir del versículo 1 y hasta terminarlo. Dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, la semana pasada comenzamos el estudio del capítulo 20 de Apocalipsis, y hablamos precisamente de esta visión que continuaba teniendo el apóstol Juan. Esta visión ahora de lo que sucede antes de que comience este periodo de 1000 años que vamos a ver hoy. ¿Y qué veíamos? Una sentencia, pero una sentencia temporal contra Satanás. Porque viene un ángel que decíamos que no especifica que sea tan poderoso, un ángel santo, un ángel de Dios que desciende del cielo, y este ángel trae la llave del abismo y una cadena, y con esta cadena y con esta llave abre el pozo del abismo, donde también hablamos de esos seres de Apocalipsis 9 que salieron de ese pozo. ¿Se acuerdan? Esos seres demoníacos que tenían forma como de langostas y que, bueno, tenían cola de escorpión, muy raros, pero sobre todo en sentido espiritual muy, muy malvados, devastadores. Estos ángeles caídos, demonios, salen de este pozo del abismo, como nos dice en Apocalipsis 9, pero ahora en esta ocasión para que Satanás sea encerrado, aprisionado dentro de él. Este pozo ya lo habíamos estudiado también ahí en Lucas 8, cuando estos demonios que estaban dentro del Gadareno, esta legión de ángeles caídos que poseían a este Gadareno, le claman al Señor: no nos eches al abismo, y piden ser echados a un hato de cerdos. Y bueno, el Señor así lo permite, son echados a un hato de cerdos, pero ellos saben que existe una prisión espiritual para esos ángeles caídos. Y bueno, después nos dice que este ángel tuvo que prender o tuvo que detener, retener a este Satanás
para que ya no siguiera engañando a la gente. Y nos recordaba los 4 nombres antiguos con el cual se conoce a este ser maligno: el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y vimos cómo estos aparecían. El dragón aparece en Apocalipsis 12:3, la serpiente antigua en Génesis 3:1, diablo es mencionado sobre todo en el Nuevo Testamento, un ejemplo, Mateo 4:1, y Satanás es mencionado sobre todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Primera de Crónicas 21:1. Y bueno, recordábamos que diablo significa calumniador y Satanás significa adversario. Este calumniador y este adversario tuvo que ser prendido, atrapado, retenido por el ángel que traía la cadena, y este ángel lo ata por 1000 años. La palabra atar quiere decir encadenar o ligar o apresar o sujetar. Lo ata por 1000 años. Y decíamos esto bien importante, que hay doctrinas que enseñan que Satanás hoy en día está atado. Pero decíamos, esto no ha sucedido porque, para empezar, pues no han sucedido los 1000 años y Satanás va a ser atado justo antes de que comiencen los 1000 años. Esta gente que dice que Satanás no está suelto, cree que estamos viviendo el milenio y no, pues no puede ser posible. Vamos a ver por qué no. Y tampoco podemos pensar que Satanás está suelto porque también lo confirmamos en varios versículos. Por ejemplo, vimos Primera de Juan 5:19 que decía: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás es el que tiene ahorita sometida a la gente. No está sometido Satanás, sino viceversa. Primera de Pedro 5:8, Primera de Juan 4:4, Hechos 5:3, Segunda de Corintios 2:11 y Marcos 4:15. Y bueno, son algunos de los ejemplos en la palabra de Dios que nos enseñan que Satanás sigue suelto. Y bueno, continuamos con la siguiente parte del versículo 3. Dice: y lo arrojó al abismo. Y esta palabra de arrojar viene del griego balo, que significa poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar. Bueno, Satanás va a ser derribado, va a ser echado, va a ser encarcelado, porque Satanás tiene que dejar de operar en la gente para que la gente tenga la oportunidad de creer en Dios. Ese va a ser el periodo de los 1000 años. Satanás ya había sido arrojado antes, como lo vimos en Apocalipsis 12, versículo 9, que dice que fue lanzado fuera o echado fuera, que se viene de la misma palabra balo, que se refiere precisamente a esa ocasión cuando Satanás fue echado fuera por causa de su pecado del cielo para que ya no estuviera acusando al pueblo. El calumniador, el acusador, el adversario se la pasaba hablando en contra de los santos delante de la presencia de Dios. Y por eso él ya fue arrojado a la tierra. Y recuerdan que cuando él es arrojado a tierra, él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, ahora en Apocalipsis 20, ese tiempo tiene una pausa por causa del milenio. Él va a ser apresado y les digo, no creo que en esa prisión él esté teniendo bonitos pensamientos. Al contrario, yo creo que está pues llenando su alma más de odio y sus pensamientos se corrompen aún más y cuando salga, caray, va a salir con mucho, mucho odio, muchas maquinaciones y todo lo que acostumbra a hacer. Durante los 1000 años él va a ser encerrado y un sello es necesario que se ponga sobre él. Y esto de sello, decíamos que era como un testigo, una marca que delimitaba que hasta ahí podía llegar. Esto se va a ver puesto encima de él, aun cuando este ángel no nos dice que tenga alguna posición superior de arcángel o algo. Estaríamos inventando si decimos que era un ángel superior, porque la Biblia no lo dice. Podemos entender que probablemente no lo sea. Y como yo también les decía, el poder que necesitamos para poder resistir al diablo es el poder del Espíritu Santo. La santidad nos ayuda a resistir al diablo y este ángel, con ser santo,
resiste al diablo y puede y tiene la autoridad de parte de Dios para encadenarlo, para echarlo en el abismo y para poner un sello encima. Y la palabra encima también decíamos que es algo que puede referirse a un rango, estar por encima de alguien. Y bueno, este ángel y aún la iglesia está por encima de Satanás si es que vive en santidad. La santidad nos ayuda a ver a Dios, a someternos a Dios y a resistir al diablo. Dice Apocalipsis también, en el capítulo 20, que lo que Dios quiere es que por un momento pare de hacer su obra, porque Él desvía, Él seduce, como lo hizo con Eva. Él extravía a la gente a través de su seducción, de su engaño, de sus calumnias contra Dios. Él hace errar a las personas, las hace vagar, y eso es lo que mucha gente está sufriendo hoy en día. Y así andábamos todos, errando en este camino. Y Dios quiere que haya una oportunidad para las personas para que conozcan el Evangelio. Y Él por eso manda a su Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo comparamos con Génesis 3, cuando Eva fue pues extraviada de esa comunión porque Satanás calumnió a Dios y Eva creyó y vagó en sus pensamientos y por eso pecó. Y también veíamos que el otro personaje que engaña y hace extraviar a las personas pues va a ser el anticristo. Apocalipsis 13:14 nos dice cómo él, a través de un milagro falso, va a extraviar a la gente y van a pensar que se trata de un milagro divino, y no es así. Bueno, aquí dice que hasta que se cumplan los 1000 años, hasta satisfacer esto que Dios ha puesto, un límite para los 1000 años, pues Satanás va a ser desatado. Después hablamos de cómo Satanás va a ser desatado. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de hoy, que se llama los 1000 años. Y continúa con la visión el apóstol Pablo. Nuevamente él ve algo, pero ¿qué es lo que ve? Él ve tronos. Necesitamos estudiar esta palabra tronos. Viene del griego sronos, un poquito difícil, que quiere decir asiento, como destacando que alguien ya puede sentarse porque tiene poder, pues ese poder ha sido por sí mismo o por algo que le fue delegado. Recuerda que nuestro Señor está sentado en su trono. A Él no se le delegó poder, Él lo tiene en sí mismo. ¿Y quiénes estaban sentados? Dice que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y es importante nuevamente la palabra dieron, porque viene de la misma palabra aquella, ¿te acuerdas cuando leímos que a su esposa se le había concedido vestirse de lino fino? Pues es la misma palabra conceder, del griego didomi, que quiere decir conceder, confiar, constituir, dar, dejar. Bueno, ya lo habíamos visto. A estos que se sentaron en el trono también se les concedió, también se les permitió, se les dio una autoridad delegada de parte de Dios para que ellos pudieran sentarse en el trono. Cuando uno se sienta es porque ha terminado de hacer lo que tiene que hacer. Ellos terminaron su obra de amor hacia Dios porque ellos fueron recíprocos al amor y el sacrificio de Dios. Ellos pusieron sus propias vidas. Y dice que fueron capacitados, porque por eso dice que se les dio facultad, se les capacitó para poder reinar. Y nosotros podríamos pensar, ¿cómo se capacita un rey? Bueno, aquí sabemos, ya lo hemos visto, y más ahora con la muerte de la reina de Inglaterra, pues veíamos qué tipo de enseñanzas o costumbres o hábitos llevaban pues la realeza. Y aquí en la palabra de Dios también nos habla de realeza y los que se van a hacer reyes y van a sentarse en el trono, pues son aquellos que reciban de parte de Dios la facultad o la capacitación, el derecho, digamos, de poder juzgar al resto de la gente. Aquí ya no va a ser en sentido espiritual, aquí va a ser tal cual, se sientan para juzgar. ¿Por qué se sientan para juzgar? Bueno, porque Dios les ha dado eso, Dios se los ha delegado.
Pero ¿cuándo fue que ellos fueron capacitados? ¿En qué momento fueron capacitados? Pues fíjate que la propia vida es la escuela de capacitación. Mucha gente dice que estamos en la escuela de la vida, pero lo dicen sin sentido o a veces sin conocer de qué están hablando. Pero efectivamente Dios hizo la vida para que nos capacitara. A través de la vida, en esta vida en la que hoy mismo estamos teniendo, pues nos enfrentamos a muchas dificultades. Sobre todo pasamos por muchas tribulaciones y pasamos por muchas pruebas, enfrentamos muchas tentaciones y bueno, aquellos que sean capaces de llegar al final de sus vidas y no negar a Cristo, de entregar sus vidas por causa de Cristo, ellos recibirán la facultad de juzgar. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿A quiénes Dios puso en esos tronos? Debemos de recordar unos versículos. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando a los 12 apóstoles. Esta promesa es exclusivamente para los 12 apóstoles, la promesa que hay en Mateo 19:28. El Señor les está diciendo, ustedes que lo dejaron todo por mí, ustedes que me siguieron, porque recuerda que el Señor llamó a 12 personas que lo dejaron todo por Él. Bueno, sabemos que hubo un traidor, pero también sabemos que otro tomó su lugar. Entonces vuelven a ser 12. 12 las tribus de Israel que tenían que ser juzgadas por 12 israelitas que creyeron primeramente antes que los demás en el Mesías. Estos fueron los 12 israelitas, bueno, exceptuando, nuevamente digo, al hijo de perdición. Y el último, dice Pablo, que él es como un abortivo. El último de los apóstoles que se agrega a esta lista de 12, pues sabemos que se trata de Pablo. El último, aunque no fue de los primeros en creer, pues también se añade y se le da autoridad para sentarse en uno de los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es importante que judíos que creen en el Mesías sean los que juzguen a los judíos que no creyeron en el Mesías. Primera de Corintios 6:2 dice así la palabra de Dios. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más triviales? Bueno, aquí Pablo les estaba hablando de cómo ellos estaban acudiendo a los juzgados mundanos para poder pues resolver asuntos entre hermanos. Y esto decía, esto no puede ser que ustedes estén acudiendo a las leyes mundanas para que les hagan justicia. Ustedes deben de acudir a Dios, porque aparte ustedes están siendo capacitados para juzgar al mundo. Vean esta diferencia. El Señor promete a sus apóstoles que ellos habrían de juzgar a las 12 tribus, específicamente a las 12 tribus nada más. Pero cuando Pablo habla a la iglesia de los Corintios, esta iglesia griega compuesta de gentiles, él les dice, ustedes van a juzgar, pero al mundo, no les está diciendo Israel, ustedes van a juzgar al resto del mundo. Tiene lógica, los apóstoles eran israelitas y ellos van a juzgar al pueblo de Israel. Y nosotros, siendo gentiles, pero gentiles que creemos en Cristo, podemos ahora juzgar a los gentiles que no creen en Cristo. Bueno, no ahora en este momento, sino en el cumplimiento de Apocalipsis 20. Vamos a leer otra promesa de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice, y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre. Bueno, si ustedes buscan en Apocalipsis 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Ninguna de las 7 iglesias es judía o es israelita. Todas están formadas por pueblos gentiles. Entonces, los que van a juzgar a esos pueblos gentiles son los propios gentiles, pero que se convirtieron en cristianos. Última cita, Daniel 7:18. Dice, pero los santos del Altísimo recibirán reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Bueno, al poseer el reino, quiere decir que Dios nos está haciendo reyes. A todos los santos del Altísimo, ya aquí llámese
judíos, llámese gentiles. La promesa es para todos los que sean santos. Los que vivan en santidad, ellos tendrán la facultad o serán capacitados para juzgar al resto de la gente que no vive en santidad. Por eso Pablo decía también en la primera carta de los Corintios, dice que nosotros podríamos juzgar las cosas, pero nadie podría juzgarnos. Esto también quiere decir que en el tiempo del cumplimiento de los 1000 años, Dios sentaría a su pueblo, a sus santos en tronos para juzgar. Puede ser como lo enseñó Jethro al poder poner jueces para que le ayudaran. Algunos estaban sobre 1000, otros sobre 100, otros sobre 50, otros sobre 10. Bueno, Dios sabe qué capacidad tenemos y Él nos pondrá en tronos para juzgar, algunos más, algunos menos, conforme a la facultad que hayamos recibido de parte de Dios. Lo importante es que si vivimos en santidad podremos hacer esto, si no, de ninguna manera. Después dice, continuando con el versículo 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes. Bueno, es que acuérdense que anteriormente vimos que la bestia, el falso profeta, estaban haciendo todo un plan macabro para poder someter a la gente y darles esa marca como si fuera una burla a la marca del Espíritu Santo. Bueno, pero esa marca va a tener que ser física porque ellos no son capaces de marcar el corazón o el alma y no pueden darse cuenta si la están marcando o no la están marcando. El único que sabe qué es lo que hace en nuestro interior es nuestro Dios y Él pone el sello de su Espíritu Santo y ese sello del Espíritu Santo es nuestra garantía, son nuestras arras para cuando venga la herencia, pues nosotros tengamos el sello, lo que garantiza que así es, que la recibiremos. Entonces ellos hacen como una burla. Recuerden ustedes cuando ellos pusieron el sello en la frente o en la mano derecha para que pudieran comprar, para que pudieran vender, para que pudieran tener atención médica. Dice ahí en Apocalipsis 13, dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, esto es lo que hace ellos a la gente del mundo y mucha gente se va a poner esta marca por miedo a no tener para comer, por miedo a no tener atención médica, por miedo de no poder comerciar con otros. Mucha gente va a caer en esta mentira y pues así lo van a hacer. Van a permitir ser sellados por esta malvada bestia y por su falso profeta. Y bueno, pues también hay una gran diferencia que con el pueblo de Dios ellos no recibieron esta marca y prefirieron ser decapitados. Parece ser que esta va a ser la sentencia. Puede ser decapitados o cualquier tipo de sentencia de muerte. El punto es que los que no reciban la marca van a morir por causa de defender la palabra de Dios, dar buen testimonio y dar testimonio de Cristo. Por causa de la predicación, en otras palabras, ellos van a ser decapitados y ellos son los que Juan ve. Dice, yo los vi. ¿Y qué pasó con ellos? Más adelante dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, en la gran tribulación muchos van a ser asesinados. Por eso sabemos que estas almas que él ve se refiere a los que fueron asesinados por causa de la bestia y el falso profeta, que ellos impusieron su marca, pero estos no se dejaron y por esa razón los matan. Ellos prefieren perder la vida. Pero dice Juan que ve algo diferente, ve que ellos viven y que reinan con Cristo 1000 años. Esto de vivir y reinar con Cristo 1000 años, pues es una promesa, yo no sé para ustedes, pero para mí se convierte en una promesa impactante. ¿Cómo reinar con Jesucristo? Bueno, dice por 1000 años, pero no importa por la cantidad de tiempo que sea, pues somos indignos de hacerlo. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 5. Dice, empezando, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En el versículo 4 nos dijo,
que había visto cómo vivieron otra vez aquellos que habían sido decapitados. Como dijimos, esta fue la sentencia para los que decidieron seguir a Cristo a pesar de todo lo que se oponía la bestia y el falso profeta. A pesar de los intentos diabólicos que había, ellos dieron la vida y nunca dejaron de creer en Cristo. Por eso ellos vivieron. Pero hay aquí un pero que une, otra vez les digo, versículo 4 con versículo 5, si ellos vivieron, pero hubo otros que no volvieron a vivir. Van a volver a vivir, pero ahorita todavía no. Dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero mira, aquí es algo bien importante. Estos versículos nos hablan de algo que es básico en la fe de un cristiano, la resurrección, porque dice, esta es la primera resurrección. ¿Cómo que la primera resurrección? Ahorita vamos a eso. Primero vamos a detenernos con la palabra resurrección. Si nosotros vamos al griego y consultamos esta palabra resurrección, vamos a ver que viene del griego anástasis, que quiere decir pararse de nuevo. No es vivir, no, sino es resucitar. El que vive por primera vez, pues nunca ha probado la vida. Alguien que nace y que viene del vientre de su madre no está resucitando. Pero alguien que estaba muerto, o sea, que ya vivió, que murió y vuelve a vivir, eso se le llama resucitar. Y eso es lo que está pasando aquí. Alguien que se vuelve a parar de nuevo. Alguien que se levanta de entre los muertos, que vuelve a recobrar la vida y que vuelve a recuperar la vida. Pero fíjense, la resurrección tiene que ver más bien con una verdad espiritual, con una vida espiritual. No hay resurrección de otra forma si no es a través de la forma en la que nuestro Señor Jesucristo puso. Miren, vamos ahí al libro de Juan, al capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 21. Recuerdan ustedes que Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto. Y entonces, pues ya habían pasado varios días, ya lo habían sepultado, estaba Marta y María llorando ahí con los que le consolaban, cuando Jesús viene a casa de Marta y María para pues hacer esta señal tan importante en la casa de ellas, ¿no? Entonces dice que en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahorita sigo leyendo, pero vean cómo la resurrección es una enseñanza que el pueblo de Dios debe de tener a fuerzas. No puede haber alguien cristiano y que no crea en la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección, vana es nuestra fe. Pero aquí Marta, ella era perteneciente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y ella sabía que la enseñanza de la resurrección era desde el principio. Esto no fue algo nuevo que Jesús trajo. Fue algo que Dios ya había enseñado, que iba a haber una resurrección en el día postrero. Eso todavía no se cumple. Pero Marta estaba a punto de comprobar con sus propios ojos que Jesús sí tenía el poder para resucitar a quien fuera. Continúa en el versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Para que ella pudiera creer en la resurrección, ella tenía que haber creído en Jesucristo. Ciertamente desde antes le fue enseñado, pero ella estaba a punto de ver un milagro. Por eso ella dice en el versículo 22, mas también sé, o sea, sé que mi hermano está muerto, pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque ella también lo testifica en el versículo 27. Yo sé que tú eres el Cristo, o sea, el que estaba prometido, el Mesías prometido. Y luego dice, el Hijo de Dios. Al ser el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios. ¿Y quién tiene el poder de levantar a alguien de entre los muertos? Solamente Dios. Así que va a haber una resurrección que en Apocalipsis 20 la llama la primera resurrección. Es esta. Romanos 6:5,
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto fue una realidad para los decapitados. Ellos murieron juntamente con Cristo. Ellos, así como Cristo dio su vida por amor a nosotros, ellos dieron su vida por amor a Cristo. Y entonces fueron plantados con Cristo. Habla como poner una semilla en tierra, para que después, ¿qué pasa cuando tú entierras una semilla? Después cuando echa raíz y empieza a germinar y empieza a crecer esa semilla, ya la tierra ya no puede cubrirla. Empezó con una semilla que la tierra cubría, y así es nuestra muerte. Nosotros morimos, del polvo somos y al polvo volvemos. Pero si hemos muerto juntamente con Cristo, o sea, si hemos sido plantados juntamente con Cristo, entonces también juntamente con Él resucitaremos. Esto es doctrinal, esto es una promesa, hermanas. Este evento de la primera resurrección también tiene ahí sus discusiones entre algunas personas que tienen una interpretación y otras que tienen otra interpretación. Bueno, según leemos en la palabra de Dios, va a haber un arrebatamiento, y en el arrebatamiento, que también puede ser comparado con el levantamiento, va a haber una resurrección. Mirad, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice así: y tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve esto, la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, va a haber una primera resurrección, y en esa primera resurrección nos conviene estar. Todavía no ocurre. Hubo un tiempo en el que se estuvo enseñando que Cristo ya había venido, que el anticristo ya estaba también en operación, y que pues la resurrección ya había sucedido. También hubo ahí sectas que estuvieron enseñando que no había tal resurrección, que lo que sufríamos aquí era aquí nuestro infierno o aquí nuestro cielo, y aquí una vez que una persona se moría, se acababa todo. Esto era una enseñanza diabólica, herejías que fueron pues lamentablemente desviando del buen camino a muchos que sí habían creído. Entonces, ahora nos dice el Señor a través del apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 20, que va a haber una resurrección, que van a haber dos, pero que nos conviene estar en la primera, para cuando llegamos en este momento ya pasaron todos los sufrimientos terrenales que puedes imaginarte. Ya terminó la gran tribulación y ya comienzan los 1000 años, que son los que sabemos que Satanás va a estar atado, como lo vimos en el tema anterior. Mira, ahorita continuamos con eso. Mira, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, va a repetir esto de la primera resurrección y te lo va a decir 2 veces. La primera vez nos lo va a decir en el versículo 5, dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que sucede justo antes de comenzar el milenio. Después en el versículo 5 nos dice, bueno, bienaventurados los que tienen parte de esta primera resurrección. Es decir, los que hayan resucitado antes de que comience el milenio, en el que Cristo ya está reinando aquí en la tierra, afortunados esos que resucitaron antes de que esto viniera, porque ellos ya no tendrán parte con lo que viene después, porque después va a haber una segunda resurrección, pero pues esta segunda resurrección no es como la primera, no nos la podemos imaginar ni tantito como la primera resurrección, porque fíjate que el mismo Señor Jesús, él mismo enseñó ahí en Juan capítulo 5 versículo 29, en el capítulo 5 del libro de Juan, él está hablando de la autoridad que tiene para resucitar de entre los muertos a las personas.
pero cuando dice en el versículo 28, no se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Hay dos resurrecciones, pero uno es para vida y el otro es para condenación. Lo leí en la versión Dios habla hoy. Esto también lo había enseñado el profeta Daniel. Ahí en Daniel 12:2 ya ustedes le dan lectura, pero ya nuestro Señor Jesús había anunciado anteriormente que iba a haber dos clases de resurrecciones y que nos convenía participar en la primera resurrección. Y bueno, aquí tú te podrías estar preguntando, ¿cómo que va a haber solo dos resurrecciones si algunas doctrinas enseñan que pues antes de que venga esta resurrección ya sucedió lo del arrebatamiento? Y como leemos en el arrebatamiento, va a haber una resurrección. Bueno, volvemos al punto crucial. No sabemos cuándo va a suceder el arrebatamiento. Si va a suceder, como dicen efectivamente algunos, que es antes de la gran tribulación, bueno, también puede comprenderse esto. No estoy diciendo que no lo sea. Y también ahí están los que dicen que va a ser en medio de la gran tribulación, pasa lo mismo. Y los que dicen que al final de la gran tribulación, entonces estarían diciendo que en esta primera resurrección resucitan todos, tanto los decapitados como los que murieron hace muchos años, todos, no solamente los que sufrieron la gran tribulación, porque aquí estamos viendo que dice que viven los que han sufrido la gran tribulación, los que fueron decapitados por no ponerse la marca de la bestia. Esto no sucede todo el tiempo, hoy en día no sucede. Entonces lo que nos está especificando este versículo es que esta gente murió en el tiempo de la gran tribulación. Entonces esta gente resucita. Se los voy a decir más fácil. Las dos versiones. Una es que hay una resurrección en el arrebatamiento y otra resurrección al final de la gran tribulación. La otra posición sería que la única resurrección que hay es al final de la gran tribulación, porque ahí fuera donde sucediera el arrebatamiento. Bueno, no importa qué posición o a dónde te inclines más tú a creer, no importa, de todas maneras como es. Y tampoco es como que si tú crees un punto u otro punto estés creyendo en alguna herejía, tampoco. Solamente lo único que yo les repito es que no conocemos los tiempos del Señor, el día y la hora solamente el Señor lo sabe. Ahora, ¿cómo aclararíamos que fuera la primera resurrección? Por ejemplo, si es antes de la gran tribulación, entonces es arrebatada la iglesia y los muertos en Cristo resucitan, y luego viene la gran tribulación y muchos son muertos por Cristo y viene otra resurrección. ¿Esa sería la segunda resurrección? No, hermanas. Ya sea que sea como dicen unos o como dicen otros, de todas formas estamos hablando de la primera resurrección. No se trata de 1, 2 y 3, sino se trata de quién resucita primero. Mira, ¿te acuerdas que el Señor también dijo que Él iba a empezar el juicio primeramente por los de su casa? Cuando Él dice esto, no está diciendo que va a condenar primero a los suyos, sino que cuando Él toma, por ejemplo, en el arrebatamiento, ahí hay un juicio, hermana. Porque si tú no te vas en el arrebatamiento, el Señor ya pasaste, ya diste cuentas delante de Él y no pasaste la prueba, digámoslo de esta manera. Los que se van, también podamos decir que ellos ya pasaron la prueba, ya están a salvo. Fueron juzgados y fueron tomados por dignos de ir delante de Dios en el arrebatamiento, en la resurrección, en esta primera resurrección, ya fueron juzgados y fueron pues tomados como la esposa de Cristo, como esa parte de la esposa de Cristo, y que ahora puede estar gozosa y tranquila y a salvo con el Señor. ¿Qué les trato de decir? Que primero tienen que resucitar los que son de Dios. Primero. No va a dejar el Señor a ninguno de sus hijos olvidados. Entonces, ¿la primera resurrección se da en dos fases o se da en una fase? No lo sé, hermanas. Pero la primera resurrección se refiere a los que resucitan primero. Es decir, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya sea que esta resurrección se dé antes de la gran tribulación y luego también se vuelva a dar después de la gran tribulación,
o ya sea que solamente se dé todas al final de la gran tribulación. No importa, lo que el Señor enseña en cualquier pasaje de la Biblia es que los que resucitan primero son afortunados y son santos. Ustedes pueden buscar cualquier parte, los primeritos en resucitar son los que son de Dios. Entonces esta es la primera resurrección, la que ocurre primeramente para los que son de Dios. Por eso les está diciendo bienaventurado y santo. ¿Por qué? Porque viene una segunda resurrección. Pero fíjate, los que mueren en Cristo mueren una vez y viven dos veces. Primero, pues vivieron de una forma normal y luego, como dice el griego, que vuelven a vivir, vuelven a pararse de nuevo, recobran la vida, se levantan de entre los muertos. Bueno, ellos viven dos veces, digámoslo así. Pero bueno, la segunda vida es incomparable. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en Cristo? Ellos mueren dos veces. La palabra muerte, ya saben ustedes, hermanas, que quiere decir separación. Esto básicamente es lo que es. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos murieron en dos formas. La inmediata fue la espiritual, porque ellos se separaron de la fuente de vida, que es Dios. Pero también es cierto que también tenemos aliento de vida y nos es separado cuando morimos físicamente. Entonces ellos murieron espiritualmente y murieron físicamente. Pero esta no es la segunda muerte, hermanas. La segunda muerte tiene que ver con una condenación. Mira, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos y necesitamos buscar la palabra potestad. Nuevamente, vámonos al griego. Viene de la palabra griega exousia. Ya la hemos estudiado, que tiene la definición de un privilegio, una fuerza, una capacidad, una competencia. Alguien que dice que incluso tiene maestría, ¿no? Porque puede hacerlo, porque sabe hacerlo. Alguien que le fue delegada esa influencia para poder hacerlo. Tiene autoridad, tiene el derecho, tiene la jurisdicción, tiene la libertad y el poder. Y bueno, aquí que dice que no tiene el poder, porque es lo contrario. La segunda muerte deja de tener todo esto sobre la vida de los que murieron en Cristo, de los que participaron de la primera resurrección, los que resucitan por primera vez, ya sea en el arrebatamiento o ya sea después de la gran tribulación. Ellos participan de la primera resurrección y sobre ellos ya no tiene poder la muerte, la segunda muerte. La primera muerte pues, sí logró quitarles la vida, pero hay otra segunda muerte y esta segunda muerte está incapacitada delante de los hijos de Dios. Ella ya no tiene derecho, ya no es su jurisdicción, ya no le compete qué va a pasar con el alma de esos que han resucitado en la primera resurrección. Ya no le compete a los que resucitaron primero. Ya no tiene poder, ya no tiene la libertad de volverles a quitar la vida. Ya está incapaz, ya no tiene ese privilegio, no le fue delegado a esa función o ese trabajo a la segunda muerte. Pero sí tiene todo esto sobre otros. O sea, esto sí tiene autoridad, sí tiene derecho, sí es dueño, sí es su jurisdicción de la segunda muerte sobre el alma de los que no tienen resurrección en la primera resurrección. Mira, prácticamente es como en este esquema se los estoy poniendo. Todos están ahí muertos, ¿no? Tanto los que son de Dios como los que no son de Dios. De hecho, los que son de Dios son menos que los que no son de Dios. Bueno, pero los que toman parte en la primera resurrección, ellos son levantados, por eso los puse hacia arriba. Ellos son levantados entre los muertos, ellos se paran de nuevo y se paran para ir a vida eterna, mientras que el resto de los muertos están bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la jurisdicción de la segunda muerte. Qué cosa tan terrible, pero hoy no vamos a hablar mucho de los que mueren, vamos a hablar más de los que tienen parte de la primera resurrección. Dice que ellos reinarán con él 1000 años. Antes de eso dice que no hay poder de la segunda muerte
sino que al contrario, ellos son sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué hace un sacerdote? El sacerdote está siempre delante de la presencia de Dios. Ahora, ellos ya no hacen un papel de interceder, pero sí hacen el papel de entrar a la presencia de Dios. Ellos, al vivir y al tener vida eterna, tienen acceso directo al lugar santísimo, como lo tenía el sumo sacerdote. Así ahora ellos, al resucitar de nuevo y que ya no tiene, la segunda muerte ya no tiene poder. Y vamos a ver en el siguiente tema qué cosas más ya dejan de tener poder. Por lo tanto, ahora sí que les adelanto un poquito el pecado. Entonces, como esto ya no tiene poder sobre los que resucitaron en la primera resurrección, ellos pueden entrar. Ellos ya tienen acceso al lugar santísimo. Y no solamente eso, sino que también tienen otra facultad, que es la facultad de reinar con Cristo 1000 años. Hay un tiempo específico, 1000 años, porque recuerda que este reinado va a ser terrenal. Cuando Cristo venga, va a reinar aquí en la tierra. Y esto también era algo que ya había prometido. Mira, Apocalipsis 5, versículo 9 y 10 son los 24 ancianos que sabemos que simbolizan tanto a la iglesia como a al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Son 24 ancianos, representan gobierno, y ellos están sentados ahí alrededor del trono de Dios. ¿Ellos qué dicen? Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso te digo, es un reinado terrenal, y es algo que desde el capítulo 5 ya nos dijo. Incluso fue una promesa que hizo a una de las iglesias de Asia. Mira, vamos a leer 2 de Timoteo 2. Esta es la carta que Pablo envía al pastor Timoteo. Mira lo que le dijo. Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Entonces, nos está hablando exactamente de lo mismo. Aquellos que dieron la vida por Cristo, que perseveraron, que murieron por Él, ellos reinarán con Él. Pero los que decidieron negarlo, Dios también los negará y por tanto no van a reinar con Él. Aquí cabe hacer una pregunta. Apocalipsis no nos dice más que viene el Señor Jesús con su ejército de ángeles. Hay que recordar que esto ya lo estudiamos. Y también dice que pues vienen con Él los que ya resucitaron, y bueno, resucitan los decapitados y ellos van a reinar. Los que participan en la primera resurrección, ellos van a reinar juntamente con Cristo aquí en la tierra. Entonces esto nos hace hacernos una pregunta. ¿Cómo será el mundo en ese tiempo, en el tiempo de los 1000 años? ¿Qué estará pasando en la tierra? Aquí hay que contestar de manera lógica. Ahorita les voy a leer una cita, pero antes quiero que analicemos y meditemos lógicamente lo que va a pasar. Mira, ¿cómo es nuestro mundo hoy y por qué está padeciendo? Pues mira, podríamos decir que mucha culpa de lo que estamos viviendo es por culpa de los que están encima, no toda, porque la maldad no radica en razas, no radica en género, no radica en posición social. La maldad lamentablemente radica en el hombre. Entonces, no importa qué posición social tenga, ni de qué raza sea, ni de qué posición económica sea, o cualquier característica que tú quieras poner, si es hombre o mujer, no importa. No importa, el punto es que el hombre en sí es malvado, y ese hombre malvado es el que está reinando. Ahora también la palabra de Dios nos dice que cuando el malo gobierna, el pueblo sufre. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Hoy en México estamos sufriendo, estamos viviendo una situación muy difícil por decisiones, pues lo voy a decir así, bárbaramente, tontamente y con maldad en estas intenciones, por leyes que son puestas por hombres así. Tenemos un presidente que consulta la brujería. Tenemos un presidente que no ama a Dios. Por lo tanto, el pueblo sufre. Así de fácil. Entonces siempre alguien que no ama a Dios y que pues consulta a demonios antes que a Dios, pues imagínate cómo va a gobernar. De ahí vete pensando en todos los que vienen abajo. Diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, bueno, no sé,
todos en las escuelas, los maestros, los directores, en las oficinas, los que son gerentes, no sé. ¿Por qué el trabajador sufre? Porque su jefe no es justo, no le paga lo correcto. Y bueno, así son ejemplos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso te lo pueden contar todos los diferentes países, no solamente en México. Entonces, el pueblo y la situación social ahorita es decadente, se ponen leyes inmorales, se cobran impuestos absurdos, hay corrupción, hay impunidad, hay injusticias, porque el gobierno es así. Pero piensa en esto lógico, que el gobierno principal va a ser de nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey, Él es el presidente, digámoslo así, de toda la tierra. No nada más de una nación. Él viene a reinar a todo el mundo. Y va a tener, pues ahí también sentados, por eso dice, vi tronos, donde se sentaron, pues los que venían con él, su pueblo. Entonces en estos tronos él sienta a aquellos que resucitaron, no a los que quedaron vivos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo viene, hay gente viva en la tierra. Hay que entender que no todos han muerto. Hay gente viva en la tierra. Ya la bestia y el falso profeta y la gran ramera que se encargaban de engañar y que se encargaban de amedrentar y se encargaban de hacer toda clase de mal, ya fueron condenados. El mismo Satanás ya fue encerrado. Entonces, ¿cómo será este tiempo? Si estos que eran influencia de maldad ya están encerrados y el que está como rey sobre la tierra, como soberano sobre la tierra, es Cristo. Y entonces Él no es corrupto, Él no es inmoral, Él no consulta demonios, Él no impone leyes absurdas, Él es sabio para tomar decisiones, Él va a gobernar y va a reinar. Y aparte va a poner a gente que ha sido probada y que ahora ellos ya han padecido, recuerda, ya estaban muertos, pero volvieron a levantarse con el poder de Cristo. Ellos fueron vestidos de incorruptibilidad ya ellos ya no tienen un cuerpo corruptible, sino que tienen un cuerpo incorruptible. Es como el gabinete, digámoslo así, del Señor, pero de puras personas incorruptibles. No importa lo que les trates de poner o la mordida que les trates de dar, no se van a corromper. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo será el mundo en ese tiempo? Pues mira, ahora vamos a leer Isaías capítulo 11 desde el versículo 1. Dice así: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto ya pasó, ¿no? En el tiempo de Apocalipsis 20. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el que está gobernando en los 1000 años. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el tiempo del milenio esto será una realidad. Todo mundo conocerá a Dios, porque todo mundo podrá tener acceso a Él. No hablo del lugar santísimo, hablo de su reinado aquí en la tierra. Todos conocerán a Jehová, porque dice el Señor, yo soy, cree que el Padre es en mí y yo en el Padre. Todos conoceremos a Dios y todos le veremos, y Él reinará con las características que dijo, con justicia, con equidad,
Él tendrá sobre él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor de Jehová. Él tendrá todo esto sobre sí mismo. Por lo tanto, todos los habitantes de la tierra podrán morar en paz. El tiempo de los 1000 años es un tiempo de absoluta paz. Es un tiempo donde nadie podrá hacer sus manifestaciones porque estará denunciando alguna injusticia. Nadie podrá hacer daño a nadie. Incluso podrán dejar al niño solito con una víbora y la víbora no podrá hacerle daño porque la misma presencia de Dios lo impedirá. Qué tiempo tan hermoso. Pero fíjate, va a haber gente ahí que conocerá a Dios porque le tocó estar en ese tiempo del milenio, no porque haya resucitado. Y esa gente tendrá otra vida diferente a la que van a tener los que ya tuvieron parte en la primera resurrección. Los que hayan resucitado en la primera resurrección, hay que recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5 otra vez. Él dijo que algunos iban a resucitar para vida eterna, pero otros iban a resucitar para ser condenados. Entonces es muy importante que antes del milenio nosotros estemos participando de la resurrección. Y la única forma de participar de esta resurrección, pues es como el Señor lo dijo. Lo vuelvo a repetir, en 2 de Timoteo 2, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él, y si le negamos, Él también nos negará. Hoy es el día, hoy es el tiempo de declarar y de predicar a Cristo. No solamente lo prediques con tu boca, predícalo con tus hechos, predícalo con tu vida. La cosa se pone cada vez más difícil. Tener hijos cristianos es cada vez más difícil, hermana, porque hay una influencia satánica tan horrible sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adultos, sobre quien te imagines, hermana. Pero vivir una vida en Cristo es esencial, es vital para poder reinar juntamente con Él, para poder ser partícipes de la primera resurrección. Esta es como que Dios nos va desmenuzando. Él ya nos dijo lo de las bodas del Cordero. Obviamente tienes que resucitar para ir a esas bodas. Obviamente. Puede ser que las bodas del Cordero se efectúen antes de que esta resurrección de los decapitados suceda. Sí, pero de todas maneras eres de los primeros en resucitar. Ya sea para las bodas del Cordero, ya sea que te toque llegar a la gran tribulación y te corten la cabeza, no lo sé. Solo Dios lo sabe. El punto es que debemos de estar dispuestas a perder la vida por Él y estar anhelando ser parte de esa primera resurrección. Yo siempre recuerdo en mi corazón esa oración tan pequeña que hizo el ladrón que creyó en Jesús. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso le estaba diciendo a Él. Yo sé que vienes a reinar. Yo sé quién eres tú. Y por eso quiero que te acuerdes de mí, para que me hagas parte de tu primera resurrección. Vamos a orar, hermanas. Gracias, amado Señor Jesús, porque tus palabras son tan consoladoras y tan alentadoras. Y como dijo Pablo, que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Y de verdad que da aliento. Después de todo lo que hemos estudiado, Señor, ahora nos das esperanza, nos das consuelo, ánimo a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos dado la oportunidad de creer en tu palabra, de confiar en lo que tú dices y en lo que tú haces, Señor. Gracias, mi Señor. No te equivocas en nada. Y sabremos que un día vendrás con toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa inteligencia que solamente tú posees y la pondrás en obra cuando juzgues aquí a la tierra. Permítenos, Señor, ser parte de tu reino cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos, Padre, a llegar a ese momento, a perseverar para reinar contigo. Y Padre, sigo clamando por aquellas que siguen sin conocerte, que siguen sin creerte, que no se dan cuenta de la premura que hay en reconocer sus pecados, en humillarse delante de ti, porque el tiempo se acerca, porque tú estás llamando, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones para que nos arrepintamos. Gracias, Padre, por lo que tú haces posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanos.